Hola, buenas tardes. Yo soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram y Telegram, en el cual entrevistamos a profesionales conscientes con los que tratamos diversos temas en cada charla. Todos ellos nos ayudarán a entender nuestro camino, pero sobre todo a responder grandes respuestas como quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestra invitada de hoy lleva más de 24 años transformando energéticamente hogares y negocios. Tras un periodo de búsqueda interna, entró de lleno en el mundo del crecimiento personal. Su experiencia le abocó a tener una vivencia transformadora en su viaje a la India. Inició una etapa en el mundo de la canalización de las energías con el grupo Sirio durante 20 años, realizando viajes sagrados por diferentes lugares del planeta, lo que le ayudó a consolidar su proceso como canalizadora. Este aprendizaje interno se fue expresando a lo largo de su trayectoria, a través de los cuadros del alma, obras personalizadas que armonizan el aspecto masculino y femenino a nivel interno. Y esta terapia la realizó durante aproximadamente unos 5 años. En este proceso de aprendizaje también cobraron vida las sesiones de armonización personal. Y en el año 2000 nació la terapia ambiental. En el año 2013 estuvo presente en el primer Congreso de Médicos y Sanadores de Barcelona y su trabajo ha pasado por un largo proceso de experimentación y aprendizaje autodidacta, camino que le llevó finalmente a poder definir su marca personal de alquimia del hábitat y crear una metodología propia a través del método ISIS personal y también en los espacios habitados. Así que, sin más dilación, Marién Carrión, bienvenida a tu casa, Tus Palabras Suman. Hoy hablaremos sobre Abre tu casa a la vida. Bienvenida, Marién. Muchas gracias y encantada de estar de nuevo aquí en este programa tuyo. Venga, pues como es habitual, vamos a hacer como una pequeña introducción del tema que vamos a tratar hoy con Marién, la amiga de este canal de Tus Palabras Suman. Hablaremos sobre el dolor por el duelo, la pérdida de vivos y fallecidos o la muerte en sí misma. Esta ha sido interpretada de forma muy diferente en función de la ubicación geográfica y de las tradiciones heredadas. Oriente y Occidente desde la antigüedad han tenido formas muy diferentes de entender la muerte. En la antigüedad clásica de Occidente, el pueblo griego creía que morir era ascender al reino de los cielos. Pero posteriormente la expansión del cristianismo por el mundo, la conquista, las colonizaciones posteriores, junto con la expansión del Imperio Romano, generaron cambios y modificaciones dándole a la muerte un sentido y una connotación negativa y triste además. Al llegar las religiones, el concepto de la muerte complicó aún más la ecuación, con la idea impuesta del infierno y el castigo, alterando la noción ancestral de la vida eterna. El hombre ha olvidado quién es y de dónde procede. Hay evidencias por todo el mundo que nos revelan el viaje de las almas. Desde la más remota antigüedad, en Oriente se interpreta al alma como inmortal y a la muerte como el regreso de las almas al lugar de donde proceden. Por todo ello, Occidente sigue sin conectar con el dolor. Al no liberarse, este deja una huella energética que interfiere en el lugar en el que resides, por lo que impide la paz y la armonía del lugar. Por tanto, ahora preguntamos a Marién, en estos 24 años de terapia ambiental, ¿qué tipos de pérdidas has encontrado a través de tu experiencia en las casas que has armonizado a través del método ISIS? Danos algún ejemplo. Pues sí, ha sido bastante variado el tipo de pérdidas que he encontrado, porque normalmente asociamos una pérdida pues al duelo que ha sufrido una persona por un fallecimiento, pero también hay una pérdida cuando ha habido una separación de pareja, un divorcio. A veces hay mucho dolor cuando los hijos se han hecho mayores y se van de casa y todo depende del vínculo que tú tengas con la persona que se ha desplazado. No necesariamente tiene que haber fallecido. También otras veces hay un vínculo con nuestra vivienda. Entonces, por causas laborales o familiares nos toca cambiar de casa o cambiar de trabajo, también ahí hay una pérdida, ¿no? Mi casa, mi familia. Entonces,
ahí hay todo un escenario de dolor y que se activa por esa pérdida. Entonces, ¿cómo queda plasmado a su alrededor el estado de ánimo, cuando uno está triste, cuando uno está roto, de alguien que siente en su interior esas emociones a raíz de una pérdida? ¿Cómo queda eso reflejado? Pues cuando yo realizo una terapia ambiental, es como si entrase eh, en otra visión de lo que es lo físico. Entro en la parte energética, en el plano etérico, y entonces desde ahí yo veo a nivel simbólico cómo está la casa. Entonces, muchas veces yo he ido a lugares donde no sabía qué había ocurrido. No, no me decían, tengo una pérdida, me ha ocurrido tal. No, me gustaría que me realizases la terapia ambiental. Entonces, la imagen que me aparece a nivel simbólico es cuando yo detecto el tipo de dolor que hay. Entonces, aparece la casa rasgada, otras veces la veo como si le hubiese caído un rayo y me está hablando de la persona, me está hablando de ese dolor que la rasga y por lo tanto la imagen que yo veo es la casa rota. Otras veces está como deteriorada, como si fuese la casa de arena y es como tú te sientes. Entonces ahí es cuando empiezo a definir toda la información que me va llegando de cómo se encuentra esa persona. Y posteriormente es cuando me dicen, pues sí, es que estoy sufriendo o hace un año que perdí a mi pareja o he perdido a mi madre. Entonces, pero la primera imagen es la que me define, digo, aquí hay mucho dolor. O sea, que tú percibes, Yo percibes lo veo. esa energía. Claro, digamos que la ventaja de la terapia ambiental, digamos que tengo la parte de conectar con la información y después también de ver la visión. Entonces yo veo imágenes tanto de cómo se encuentra el lugar a nivel energético o de cosas que han sucedido allí y agravan todavía más el dolor de esa persona. Vale, entonces tu hogar estamos viendo que puede contaminarse con los pensamientos negativos, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿qué tipo de pensamientos son los que, causados por una pérdida, contaminan esta casa? Mira, hemos de tener en cuenta que somos energía, que tengamos un aspecto físico, todo lo que hay en el universo es energía y estamos en continua interacción. Nuestros pensamientos son energía, las emociones. Entonces, normalmente lo que yo he encontrado es también a nivel simbólico, mmm, como escenas que me van definiendo ese tipo de pensamiento. En casas que han sufrido una pérdida aparece la culpa. Hay veces que yo, de forma inconsciente, me siento culpable porque no he hecho lo suficiente o creo que no he hecho lo suficiente por mi marido, mi hija y pues ha muerto. Otras veces ese dolor está hecho de abandono, es decir, se ha ido tal persona y me siento abandonada. Otras veces ese dolor, veo la casa como si fuese una imagen muy característica, es como una pasita. Y es cuando nos replegamos en el victimismo. Entonces, ese victimismo lo que hace es que es como un ácido que te va a ti deteriorando, pero es un juego. Entonces, las diferentes estancias de la casa me van hablando del juego que mantenemos a nivel exterior para alimentar esa víctima pobrecita de mí, y ahora qué voy a hacer. Es toda esta franja diferente de dolor o sufrimiento, a través del método ISIS, es cuando nos permite trabajarlo, porque no es lo mismo curar la culpa que curar el abandono o curar el pobrecita de mí por otra circunstancia diferente. Entonces, entrar a ese nivel de conciencia con este método nos permite ir al origen
de la, el origen, pero no de esta vida. A veces el origen nos lleva a otras vidas en las cuales en la actualidad adapto yo o incorporo esa necesidad de comportarme con esos pensamientos ante el dolor. Claro, digamos que afloran, ¿no? Esas situaciones que has vivido en otras vidas afloran en la vida actual y eso se acaba reflejando en el entorno, ¿no? Claro. Tú a lo mejor, hasta que no tienes una situación límite, no se activa ese dolor, ese sufrimiento. Pero tú crees inconscientemente que es por esa circunstancia. Cuando entramos a ese nivel de conciencia, la casa me habla de tu historia personal. Lo que decíamos, somos energía, tu bagaje estelar está impregnado en el lugar donde vivimos. Día a día, esa memoria está ahí. Entonces, me permite capturar esa información y poder curar eso para poder salir de ese dolor. Claro, porque ahora, hablando, se me ocurre de que muchas veces también se dice que hay como fobias, hay como estas sensaciones que no somos capaces de resolver. Eso también crea una angustia. Y entonces, en ocasiones también otros contertulios, no digo tú, pero otros contertulios también han hablado de que esto es un bagaje anterior que también arrastramos de otras existencias. Entonces, Sí, sí, eso sí. crea, creo yo, como más sensación de impotencia, ¿no? Porque el que padece todas estas situaciones no es capaz de saber qué me está Claro, pasando. Eso también es claro. una energía que también imagino que quedará plasmada en el entorno. Sí, sí, sí. A mí, la terapia ambiental, al ser un trabajo de canalización, junto con la persona que está conmigo en esa casa, negocio, lugar habitado, nos lleva como a abrir los ojos del alma, porque es un trabajo de conexión con tu ser superior. Yo digo con tu disco duro de tu ordenador interno, que es donde está toda la información de todo tu bagaje estelar. A esa persona le muestran todas las cosas que en ese momento está preparada ella para sanar. No es por casualidad que ella ha dado conmigo, porque es un trabajo muy fuerte. Entonces, ¿realmente quieres deshacerte de ese dolor? ¿Quieres soltar eso? Pues este método nos invita a entrar, a sumergirnos en esas profundidades del alma y así poder soltar todo lo que nos está bloqueando de alguna manera. Por eso es tan sanador y transformador en la persona. Claro, porque además vivimos momentos en que la persona, muchas de ellas a raíz pues de las vivencias, de la familia, de los tiempos tan acelerados que vivimos Mm, ahora, es aquella sensación de no puedo más, no puedo sí, más, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. eso también es un Es que dilema. claro, hay que tener en cuenta que aparte de sanar y liberar la casa de toda esta carga por el dolor que lleva la persona, ya hablamos en la otra entrevista que el lugar donde vivimos tiene una memoria. Si a ello se le suma sucesos que desconocemos que han acontecido hace años, hace siglos, y me alteran a mí todavía más o me hacen, tú imagínate, yo a veces llego a una casa y más información que la propia vivienda es del lugar. Y veo imágenes de invasiones, he visto imágenes donde ha habido abuso. Entonces, si se le suma esa situación de dolor, de pérdida, con la simbiosis de una invasión, la persona lo desconoce, pero tú estás viviendo ahí con un estado de alarma inconsciente. Dado cualquier cosa me altera. Lo que pasa es que incorporamos lo que hay alrededor nuestro, lo que absorbemos como historia personal. Lo mismo te crees que estás en ese estado porque es que yo tengo un carácter que soy muy nerviosita o es que vengo del trabajo y a mí como estoy cansada pues me afecta. No,
el lugar está influyéndote y determinándote, yo te diría, después de estos 24 años, el 50% de nuestro comportamiento. Claro, es el que te habla, ¿no? En definitiva. Entonces, Sí, sí, sí. entonces mediante este trabajo personal a través de la casa, ¿cómo podemos liberar esa carga de dolor que comentabas con este método? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues contactando conmigo y juntas entramos en ese nivel de consciencia. Ese nivel es, para que la gente pueda entender, es la matriz que llaman. Es decir, hay una huella, nosotros dejamos nuestra huella, como los novios, que digo yo. ¿Por qué un novio te afectó tanto el tiempo que saliste? Otro te hizo que, uf, por Dios, que no me venga ningún chico más. Otro, ay, pues es la huella que deja cada persona. Entonces, en un estado, en una situación de pérdida, dependiendo de la huella personal, si yo soy una persona negativa, qué tal, preocupada por esto, por aquello, nosotros lo que vamos a acceder a esa información, yo la voy a ver y a través de una serie de técnicas que utilizo con el método ISIS, es como que vamos borrando esa información. Y aparte de borrar, restauramos lo que es la energía vital y se le da a la casa códigos de una vibración más elevada. Entonces, claro, cambia totalmente. O sea, códigos nuevos y lo que es Códigos nuevos de una sufrimiento, energía. este sufrimiento que igual Claro, anclado, ha claro, quedado anclado claro. ahí, pues lo... Claro, pero lo importante del método ISIS, la primera parte, que las siglas de ISIS, la I es interiorizar, es cuando yo me sumerjo en el lugar y voy viendo qué cosas le están haciendo daño a la casa. En esta situación de pérdida más agravado, podemos entrar a ese nivel personal donde la casa me está expresando ese dolor de sufrimiento de la persona, de angustia. Con lo cual, al ir a ese nivel es cuando podemos verlo. El siguiente paso es solucionarlo, que es la S siguiente. Voy a poner solución ahí vemos qué tipo de técnica se realiza. Y claro, luego incorporamos, que es la otra I de la sigla, incorporamos una serie de códigos y el resultado final es una sanación espectacular. Yo que soy más sensitiva, conforme vamos trabajando con la casa, cuando es presencial, digo, ahora entra en la habitación, tal. Cuando hace un rato que hemos trabajado, ¿cómo la notas? Pues se nota distinta. Es que antes me ahogaba o antes mi cuerpo decía, uff, o no puedo entrar en esa zona porque me tira para atrás. Bien por lo que he pasado, por las imágenes de cuando estaba la otra persona. Entonces se diluye toda esa información. Y al tener una carga más positiva, va a hacer que tú abras tu energía a la vida, que es lo que nos interesa. Es una reconexión. Cuando estamos... De hecho, es como una reconexión Sí, entre, digo yo, entre la casa sí, y tu propia esencia, tu propia sí, alma, sí, ¿no? Que sí, allí es debería un haber como un impulso. cortocircuito. Sí, sí, la casa me expresa lo que tú eres, con lo cual es un catalizador de tu historia personal y a la vez lo que le realizamos a la casa lo estamos trabajando contigo. O sea, Hay que es de dos doble partes. dirección. Sí, es de doble dirección. Una se trabaja con la memoria del lugar y otra se trabaja contigo. Con lo cual, por eso yo pido a la gente que después de realizar esta terapia lleven como un diario, porque comienzan a tener cambios desde lo más sutil hasta más evidentes. Entonces, como estamos siempre con la cabeza arriba, abajo, digo, cualquier cosa que notes que cambie o la respuesta de la gente en tal situación contigo, anótalo porque luego hacemos al mes un feedback de Hoy cómo ha ido. estamos hablando de emociones, energías, pérdidas y de sanar para poder abrirse a la vida.
Lo que sí sé es que nada es lo que parece ser. Creemos que somos un cuerpo denso y físico, pero en realidad la ciencia hace tiempo que ha descubierto que somos el conjunto de multitud de átomos en continuo movimiento. También sabemos que tenemos un cuerpo energético a través del cual emanamos energía. Nuestras emociones mal gestionadas nos producen desajustes que pueden ocasionarnos bloqueos en la circulación de nuestra propia energía, distorsionando en este caso las vibraciones que emitimos y en consecuencia provoca que se modifique nuestro estado de ánimo. Parece ser que todo lo que emitimos se impregna en el lugar en el que habitamos, tanto si lo que sale de nuestro interior es miedo o es amor. He de deciros que viendo desde la distancia al protagonista que ha motivado nuestra charla de hoy, este duelo, provocado por pérdida o muerte que termina afectando a nuestros hogares, me sorprende cómo ante un mismo hecho ancestral y natural por el que todos vamos a pasar en un momento u otro de nuestra existencia, siendo este un cambio de etapa para continuar existiendo en el más allá. ¿Cómo es posible que pueda haber tantas interpretaciones como sentimientos encontrados y estados de ánimo tan diferentes y divergentes según el origen geográfico o las creencias heredadas del lugar? Las reacciones ante un mismo hecho o circunstancia son muy diversas. El tiempo es el que nos ofrecerá todas las respuestas. De cómo ha ido. Claro, de las cosas que han pasado y en función de lo que está apuntado en esa libreta, Marien hace un calibrado, ¿no? Y si hay que reajustar algún tornillo, se ajusta. Claro. Sí. No, pues hay que hacer los deberes entonces cuando hagamos esta terapia. Entonces, estas casas que tienen pérdidas, a lo largo de tu trayectoria te habrás encontrado con muchísimos casos. Supongo que tendrás algunos de estos que te quedan en la memoria que dirás, uy, esto fue interesante, esto fue curioso, esto fue sorprendente. ¿Qué te encontraste en el camino que nos puedas contar ahora? ¿Algún caso que tengas en el recuerdo? A mí me impactó la primera vez que estuve en una casa que esta persona yo la había conocido en una charla, me dijo que le interesaba y es esta primera visión que os decía de la casa toda desmantelada, es como aquí ha ocurrido un terremoto porque está toda hecho. Pero después, conforme fuimos trabajando, era como estuviese envuelta en una capa oscura, toda negro, como un velo. Cuando os acordáis esas, antiguamente, cuando estaban de duelo, que llevaban, pues hace, no sé, 50, 70 años, un velo largo y la mujer iba así tapada, pues la casa estaba así tapada. Entonces, ahí es cuando me dijo, sí, es que cuidado y tal. Pero lo más impresionante es que esta persona pintaba. Ella tenía una habitación donde pintaba. Bueno, los cuadros que tenía allí llevaba el ver las imágenes, el eco de esas imágenes era de dolor totalmente. Entonces tuvimos que hacer ahí un trabajo en esa habitación y bueno, y en ella personal, porque claro, no podía vender ningún cuadro. Es que el cuadro, cuando alguien decía, ay, pues estéticamente, pues no está mal tal, pero cuando sentía la energía, era como, ay, pues no sé, no me parece tan bonito, pues ay, y se desvitalizaba al comprador. Perdona, ¿no? pero es que a mí se me ocurre con esto que comentas que también hay casos en que casos y personas, ante la misma circunstancia, otra persona que cree y sea artista, pues igual al tener una vibración más alta o más luchadora y no dejarse vencer tanto por la adversidad, puede crear cuadros que igual no transmitan esta cosa tan negativa, que así todo te pueda transmitir no sé, una adversidad, por ejemplo, pero que sean cuadros con colores bonitos, con figuras pues que atraigan, que el conjunto sea una obra que digas pues me transmite.
que quiero dejar aquí patente que ante una situación determinada hay diversos colores, no todo es blanco o negro. O sea, hay personas con una capacidad de resistencia más fuerte y hay personas que ante la misma adversidad pues no tienen esa capacidad de resistencia. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que en el arte queda todo plasmado. Igual que el que está triste y compone canciones que dices, madre de Dios, pero sí parece que esto está fatal, esto da mucha tristeza y esto es lo que uno lleva. A todos los niveles queda plasmado, lo que no somos conscientes, porque yo también he hecho la terapia ambiental, hice en una galería de arte y quedé impresionada de la información que cada cuadro, sin conocer al pintor, me daba de su autor. Entonces, en este caso, claro, el motivo era, yo estoy rota, lo que pinto, estoy escenificando mi dolor. Sí. Entonces, luego cuando ya... Pero también, perdona, pero también puedes escenificar tu dolor, no, tu salida del dolor, aunque no haya salido. Ya, pero en este caso era así. Lo normal que yo he encontrado es que estás destrozada, yo plasmo ese dolor, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pudimos transformar toda esa energía y fue gracioso porque luego me enseñó, meses después, cómo había cambiado su pintura. Ya. Estaba ya la casa en otra vibración, la habitación que había recogido todo su dolor se había volcado en, pues mi dolor voy a pintar, pero claro, voy a pintar para animarme, voy a pintar y voy poniendo en el cuadro este dolor. Entonces, al cambiar la vibración personal, limpiamos toda la habitación que estaba contaminada, impregnada de ese estado de ánimo, de sufrimiento. Claro, ahí había otra energía más elevada que le llevó ay, pues ahora pinto esto, ahora es un canal. Las nuevas, estoy más conectada. El arte es un canal de conexión para estar en dos presentes a la vez, tengo entendido, según nos han explicado recientemente en este canal. Entonces es una manera pues de reconectar con uno mismo y además lo digo con conocimiento de causa todas estas observaciones que acabo de hacer porque yo soy también ilustradora, yo pinto. Entonces el arte siempre me ha acompañado desde pequeña, por eso he hecho esta apreciación antes, porque sí que soy consciente de que todo queda reflejado, pero el estado de ánimo y la sensación que uno tiene, las ganas de luchar, eso también queda reflejado en la obra que uno pinta. Entonces me parece, era una aclaración, un punto que quería comentar, que bueno, Vicky, ¿por qué dice esto? No, lo digo porque yo pinto. Porque lo siento también eso. Entonces, cuéntanos el caso este que habías hablado de un perrito con una mujer que lo cuidaba. ¿Qué pasó con esto? Sí, ese también fue muy interesante, porque tampoco sabía yo con las circunstancias de la persona y estamos en el salón haciendo la terapia, viendo lo que estaba ahí perjudicando al lugar y digo, es que yo estoy viendo todo el rato un perrito, no lo veía a nivel físico, lo veía a nivel etérico y dice, sí, es que yo tuve un perrito que murió. Y digo, pues está aquí, le definí cómo yo veía el perrito y me dijo, sí, pues el nombre del perrito. Digo, es que me está diciendo el perrito que no te quiere dejar sola porque quiere cuidar de ti y porque te ve muy abatida y tal. Y ahí es cuando me dijo, sí, es que fue mi compañía y el que me salvó, digamos, de no decaer más cuando murió mi marido. Fíjate, a mí el perrito se va a otro plano y continúa acompañando por la unión de la persona, porque ya la había visto padecer cuando murió el marido. Es que se dice que las mascotas, los animales, tienen funciones de ayuda con el ser humano en todos los ámbitos. Era un compromiso desde el otro plano. Entonces pasamos al perrito, digo, lo tenemos que pasar a la luz, dale la libertad, que ya ha cumplido su función, que tú ya estás recuperada, porque si no el pobre animalito no evoluciona, su espíritu no evoluciona. Y ahí lo pasamos, pero fue muy interesante.
Y ahora que hablas has dicho de otros planos, ¿también has encontrado en estas casas con pérdidas seres o presencias de otros planos? Pues sí, sí. Mira, he tenido clientes, tuve dos clientes que estos eran poco medium, ¿no? Y uno de ellos trabajaba, pues bueno, hacía un trabajo de sanador con las almas, las pasaba a la luz y tal. Entonces, cuando eh, montó un centro, bueno, un espacio de terapias, de sanar él y tal, digo, en la puerta hay un montón de gente. Yo veía como una manifestación, así eso que ves de lejos, y digo, aquí, aquí hay mucha gente esperándote. Y me aclara, dice, sí, es que son, como yo atraigo, están esperando pues que los vaya pasando. Digo, pues no podemos hacer el trabajo hasta que nos pasemos todos a la luz, porque claro, están bloqueando la energía del lugar y tal. Entonces, pero claro, me quedé espantada porque digo, ¿cuántos hay ahí? Y después otro caso interesante, tampoco conocía a esta persona. Total, que empezamos la sesión en su casa y empiezo a ver en el salón un montón de gente, pero así todos oscuros, muy oscuros, muy oscuros. Digo, oye, aquí hay mucha gente. Digo, ¿tú sabes que vienen aquí, son desencarnados? Y dice, sí, es que yo tengo la capacidad de ver y me dan mensajes para los familiares. Digo, pues también, digo, hay que pasarlos a la luz. Aquí están obstruyendo el Claro. trabajo de la terapia ambiental. Y fueron dos situaciones. Y bueno, y también ha sido curioso, pues una vez había una abuelita que era la dueña de la casa y que estaba muy enfadada porque esos que habían entrado a su casa que la estaban ocupando, era como no se había dado cuenta que había muerto y ella estaba pendiente de su casa y la estaban ocupando. Entonces, pues explicarle que ya no estaba con nosotros, bueno, hacer un protocolo para pasarla a la luz y que se desatase porque hay un vínculo con la casa. Claro, ella Entonces, que se se creía viva. desatase. Ella creía que estaba viva. Ella, sí, Sí, ella claro. estaba, yo la vi ahí y digo, y además estaba enfadada que le estaban quitando su casa, quienes la Imagínate. ocupaban. Imagínate. No, es que hay tantas cosas que no Y sabemos. es que cuando, hay veces que cuando uno muere de repente, no se percibe que ha pasado otra realidad. Entonces ve las cosas tal cual, entonces estaba allí pendiente y si encima tienes vínculos por eso, en este tema que estamos hablando ahora de fallecimiento, en este caso pérdida de fallecimiento, hay que ser conscientes que muchas veces nosotros atrapamos por la necesidad, ese sufrimiento, ay, me ha dejado sola, y qué va a ser de mí, y qué no sé cuánto, y no voy a poder vivir sin fulanito. Retenemos a esa alma. Retenemos. Y a veces no le permitimos hacer el tránsito a la luz. O su huella, porque a veces hacen el tránsito, pero la huella que deja esa persona de sus cosas, de los muebles, donde ha estado, tal, no se disuelve porque estamos apegadas, ay, mira dónde dormía, dónde comía, dónde no sé cuánto. Entonces, para mí es importante aclarar a la gente que nosotros antes de encarnar tenemos como a ver, ¿cómo diría el proceso? Nos reunimos con seres del Consejo Kármico, es decir, se prepara con seres que están a un nivel superior que, con qué personas nos vamos a encontrar, qué familia, quién va a estar, de marido, qué parejas, qué no sé qué, porque son vínculos, estamos en muchas vidas, entonces
si debemos la vida a alguien, pues nos la va a dar. Si debemos, Bueno, es un aprendizaje en definitiva. son vínculos del alma para ayudarnos o para que nos desarrollemos. Entonces, por lo que yo he ido viendo en las terapias, el que alguien se vaya nos permite crecer y evolucionar, y son pactos que antes de encarnar yo te dejaré a tal edad, porque tú tienes que aprender a ser independiente, a desarrollar la capacidad de esto, de valorarte, de tal. Y lo que pasa es que cuando encarnamos nos olvidamos. Y entonces ay, ¿qué hago yo sin fulanito? No, ¿qué hago yo sin mi hijo? No. Hay que darle gracias a ese ser que se va, porque primero, si ha sido amorosa, sea quien sea, o aunque no se haya muerto, de haber disfrutado con sí, de él. entrega, de ayuda, de colaboración, ¿no? Y después, porque ahora nos permite crecer y evolucionar, aunque estemos a lo mejor muertas de miedo de qué va a ser de mi vida. Pero yo he pactado eso para desarrollarme, para evolucionar, para saber que tengo un poder y puedo conseguir las cosas. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque te permite soltar el dolor. Claro, las dificultades son crecimientos, en definitiva. Sí, pero esos pactos son álmicos los hemos elegido nosotros. Claro, antes de encarnar. Lo que pasa es que antes de encarnar nos decían a nosotros, es que otros seres que estaban en otros planos, es que vosotros os veis muy valientes porque todavía no vivís en la materia. Y sí, pues sí, vamos a hacer eso, pues haremos tal cosa. Y os ponéis una serie de retos, ¿no? Que cuando bajas a la tierra con este emocional... Y dices, no puedo más. No puedo más, esto es demasiado para mí, ¿no? Pero nos hemos venido arriba, estando en el más allá, ¿no? Y entonces decimos, sí, esto yo lo hago, pim pam, estaré tantos años, esto lo hago yo. Y luego cuando estás sumergido en la salsa, ¿no? Entonces dices, esto ya me pesa, esto ya no puedo más, esto es superior a mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí, no? No, claro, estos son frases que todos en algún momento hemos padecido y hemos tenido, y muchos todos. Y muchos están en el proceso, en esa situación de avanzar, de salir, de avanzar, porque todas estas situaciones, ahora lo hablamos muy alegremente, pero hay que tener presente que las personas que se encuentran en estas situaciones es un mundo, es difícil, porque no todo acompaña. Cualquier situación es difícil. Es difícil. La pérdida te desgarra, una pérdida también puede ser, me han tirado del trabajo, es otra pérdida. Exacto, también. Los negocios, las empresas, claro, todo esto pues son ilusiones, son energías que uno destina, y si eso luego no sale en el momento que tú pues ya estabas esperando unos frutos de aquel esfuerzo que tú has realizado y aquello finalmente no termina por salir, pues claro, ahí viene un bajón, la decepción, la aceptación, ¿no? El volver a empezar, el sacar fuerzas. Claro, estos son emanaciones que estamos exteriorizando sin darnos cuenta también, ¿no? Sí. No, la verdad es que es un tema muy apasionante que da para mucho, ¿eh? Porque, por ejemplo, también hay otro tema, que por ejemplo es cuando los hijos marchan y se van. Esa sensación de nido vacío, ¿cómo también la expresamos? Eso también es otra pérdida. Claro, eso es una pérdida. Y es igual, si tú en tu proyecto de vida te has focalizado nada más en los hijos y te has olvidado de ti, o un porcentaje de tu vida te nutre el hijo, cuando esa función de nutridora ya no la estás utilizando, se activa pues no valgo para nada, ¿qué hago ahora en la vida normal? ¿A qué me dedico? Entonces es recuperar tu esencia femenina y descubrir todas las capacidades múltiples que hay en ti. Eso ha sido una temporada. Ahora vamos a conectar con qué miedos, primero liberar qué miedos se te han activado, qué dolor a la pérdida, y luego recuperamos tu arquetipo de mujer interna, que hemos tenido las mujeres muchas memorias de, pues eso, de no ser,
reconocidas, muchos siglos, y entonces ahí hay mucho más acumulado, de ¿no? fondo. Mucho Sí, acumulado sí, que ya llevamos sí, incorporado sí, y que sí, luego no sí, sí, sabemos por qué, no sabemos expresarlo. Pero bueno, también a mí se me claro. ocurre una cosa, ahora al decir tú este comentario, que dices, bueno, porque ha sido una época que se ha dedicado a la crianza, ¿no? Y cuando ya el hijo se independiza o sale, esta sensación. Pero a mí se me ocurre, pero bueno, también quizás sería porque en esta época de crianza esta mujer, en este caso hablamos de mujeres, ¿eh? En este caso es porque tampoco ha dedicado una faceta a su yo personal, porque claro, si hubiese tenido, conforme el hijo va creciendo, a ver, ¿cómo lo explico? Sí, paralelamente. Ir ampliando los tiempos de crianza, claro, conforme el hijo va creciendo ya no es necesaria igual tanta dedicación, pues ir contrapesando una cosa y otra, Claro. pero esto no se suele hacer muchas veces. Vamos a ver, cada persona es un mundo y como decíamos antes, venimos con un plan de vida. Si yo tengo que aprender a sacar mi poder a través de esa estructura de nutridora con los hijos, la pérdida de cuando se independizan es la que me va a hacer caer a lo mejor en un pozo o Sí, el aprendizaje. de plantearte otros valores que no los has No los has trabajado. elegido porque tú en ese momento estabas feliz con eso o porque a lo mejor has nacido en una familia con una estructura determinada de amamantar a los hijos de crianza y no había otro papel relevante en esa época que ha vivido como mujer. Pero el proceso de pérdida, me da lo mismo que sea de fallecimiento, que en este caso el hijo, me va a permitir en ese replantearme, ¿y ahora qué hago yo? Y este dolor, y por qué no sirvo, y qué hago, y cómo nutro otros Sí, otras aspectos facetas, de ¿no? mi ser, pues te lo va a permitir esa situación. Veréis, también me llaman la atención los mitos y leyendas que cuentan los relatos antiguos, que nos invitan a sumergirnos en los conocimientos ancestrales, como es el caso de Quetzalcóatl, un hombre sabio que llegó al pueblo tolteca para compartir sus conocimientos. Fue escuchado, respetado, siendo conocido como Serpiente Emplumada. Poco tiempo después de su llegada, logró formar parte de su cultura como gobernante y semidios. Se cuenta que esta serpiente alada y emplumada representaba la unión del cielo y la tierra, mostrando el tránsito de la muerte como un renacer. Por ello, en el pasado ancestral, estos pueblos creían en un más allá muy positivo. Esta es la leyenda de uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, que ha llegado a formar parte del recuerdo de numerosos pueblos. El pueblo precolombino de los nahuas, del 500 después de Cristo, de América del Norte, al que pertenecen los mexicas, en la actualidad conserva también numerosos mitos y leyendas que han heredado después de la hispanización a la que fueron sometidos. En consecuencia, su cultura sobre el duelo también es muy diferente a la nuestra. Ellos cuentan que la muerte era la unificación de tierra y cielo, creencia basada en mitos y rituales que tenían el fin de encaminar al alma hacia el espacio-tiempo al que les correspondía dirigirse. En la antigua Grecia, el alma era inmortal, por lo que sobrevivía a la muerte del cuerpo y continuaba existiendo en el más allá. Todas estas formas de entender este tránsito desafían a la creencia arraigada e impuesta desde la antigüedad por los cristianos, las conquistas, las colonizaciones y con la expansión del Imperio Romano, ya que todas ellas terminaron provocando un sentimiento generalizado de temor en Occidente, dándole a la muerte una connotación negativa que inconscientemente quedó diseminada en todo el territorio y que se nos implanta desde que nacemos. Por ello es importante sentir e intuir para poder ver y lograr entender. Bueno, esta situación también se equipara a lo que hablábamos al principio del programa, de que las pérdidas y los fallecimientos son muy diferentes según la ubicación geográfica en que nos encontramos.
Esto de Sí, la pérdida del nido vacío es exactamente lo mismo, porque las familias no es lo mismo una familia europea que una familia en Sudamérica, que una familia en Tailandia, que en África, que en una isla remota del Pacífico. No es lo sí, mismo. sí, Entonces, los y valores que tienen de crianza y de sí, familia, pues tendrán sus divergencias. sí, y también ahora estamos hablando en un mismo lugar, ¿vale? Estamos en España, ¿vale? No es lo mismo que alguien tenga una pérdida por fallecimiento de una relación amorosa que sea con sus padres, hermanos o pareja, ¿vale? Que ha habido armonía y pues parece que todavía lo eches más de menos que cuando ha habido una relación conflictiva. Ujú. Imagínate, yo enviudo, pero ay, qué bien, me he quitado del medio, estaba del marido porque pues era una situación de no entendimiento, incluso a lo mejor de violencia Sí, o de rivalidad riña, o... tal, sin llegar a la violencia, ¿vale? Pero craso error, porque ¿qué ocurre? Vale, el señor se ha ido, pero ¿qué ha quedado del campo de batalla de toda la casa? Ha quedado impregnada de esa lucha, de esa rabia, de ese no me entiende, de ese estar, de un maltrato a lo mejor psicológico. Entonces, toda la casa está contaminada de ese dolor que es más dolor de lo que he padecido que no por haberse ido. Porque por Ujú. haberse ido, has dicho, me he liberado. Entonces también es necesario limpiarla, restaurar toda esa energía y además ahí es muy gracioso el dormitorio, es el lugar donde me habla de tu forma arquetípica de relacionarte con los hombres. Entonces, si tú tienes un patrón que has atraído hombres que no te entienden o hombres que te maltratan o que abusan psicológicamente contigo, tu historia personal en el dormitorio me habla de ese patrón. Entonces, la terapia ambiental lo que nos permite con este método ISIS es descubrir, se desvanece ese patrón y curarlo, diluir ese patrón para que una vez se ha ido esta persona no vuelvas a repetir un nuevo novio 5 años después y que es otro, a lo mejor no me carga tanto, pero no me entiende, el Sí, la parámetro es problemática se el mismo. reproduce de una forma diferente, ¿no? Claro, porque tú tienes una estructura arquetípica de relacionarte en pareja. Entonces, el beneficio de esta terapia nos va a permitir, tanto sea fallecimiento o separación, de esa forma disolverlo. Claro, Eso. porque a mí se me ocurre que, claro, lo que es el ambiente, lo que es el hábitat, queda impregnado, pero en este caso que comentas, también es necesario un crecimiento interno de la persona que queda, ¿no? El que fallece ya se fue, pero el que queda aquí, si no ha Claro, implementado todas las lecciones que tenía que aprender, pues no hay crecimiento, entonces quizás será más fácil de que atraiga un patrón semejante al que tenía. Si uno es que cambia, la vibración cambia. Entonces si no atraes cosas diluyes, diferentes. si no diluyes lo que hay dentro de ti, entonces la casa lo que nos permite es mostrarnos. Ujú. Tienes este patrón. Mira, está impregnada de la rabia, del odio, está contaminada de resentimiento, porque es que no hay manera de que vea, no, no soy valorada por los hombres. Entonces, si es un caso así que bastante fuerte, no solamente aquí con la terapia ambiental ya le damos como un chute de borrar, pero sí que es necesario pues tener sesiones de armonización personal con el método Para ISIS, emitir otra cosa, ¿no? en la cual vamos trabajando ya mes a mes cosas que se diluyen a un nivel más profundo personal. Pero la casa es el primer, ¡fua! Es como destaponar el cava, ¡fua! Ya, Nos ya. permite ver, quitar, 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 quitar en plan bestia. Claro, pero yo lo que te quería decir es que como somos energía y emanamos energía, Eh, si uno florece, si uno cambia,
emana otra cosa. Entonces esto que emana, imagino que en donde estaba contaminado, supongo que se saneará algo. Vamos a ver, mi trabajo consiste en borrar. En borrar. Pero el borrar, ¿cómo se borra? Porque paramos la terapia ambiental y ¿qué hay que hacer? Tal técnica, nos toca hacer un trabajo de perdón, nos toca hacer un trabajo de decreto, nos toca hacer tal trabajo y ese trabajo, esa técnica que incorporamos es la que me permite disolver lo que hay. Porque una vez se termina, yo voy viendo cómo se derrite, como la cera, otras veces veo que ¡buah! Empieza a salir de la casa agua, agua, agua negra, son las emociones que estaban ahí retenidas. Entonces, dependiendo de lo que encontramos, se aplica la técnica y además date cuenta que estamos trabajando a otro nivel de conciencia. Ni la persona es Maripili García, ni yo soy Marien Carrión. Es nuestro ser el que se está comunicando, los seres que del lugar, los seres guías que nos acompañan. Hay una estructura de seres cuando hacemos la terapia que es interesantísimo. Claro, porque eso lo ves tú, los demás no lo vemos, eso lo estás viendo tú en ese momento. Claro, lo curioso es que esto que hablamos hoy sobre el duelo, sobre la pérdida, como comentábamos hace un momento, es muy curioso observar cómo sucede en otras partes del mundo. Entonces, pues por ejemplo, la antítesis a Occidente vendría a ser Asia, China, Tíbet, Japón, India. Ellos tienen un sentimiento ya desde pequeños de reencarnación de las almas. Desde pequeños, esto ya viene desde sus ancestros, desde la documentación anterior, ellos ya tienen esta información. En cambio, por ejemplo, los pueblos africanos se apegan mucho al fallecido, manteniendo lazos familiares con el difunto. Y creen que la muerte no es el final, los africanos también. En África se cree que el ciclo vital es una transición de las almas. O sea, fíjate. Pero en cambio también hay situaciones muy curiosas que a mí me han llamado mucho la atención, que es en algunos lugares de Indonesia. Supongo que a día de hoy ya no será tanto, pero si miramos los anales de la historia, esto está. Cuando alguien fallece en Indonesia, creen que todavía está vivo, Marien. Y entonces cogen ese cuerpo, lo embalsaman con aceites, con esencias, lo dejan en una habitación, allí como si estuviese presente, lo visitan, le cambian la ropa. Y entonces hay una tradición de hacer una ceremonia de entierro, pero ¿qué pasa? Que como son países de otro nivel económico, no alcanzan, entonces tienen que estar un tiempo haciendo un ahorro extraordinario para poder pagar el velatorio y el entierro. Y mientras tanto, ese difunto está presente en la vivienda. Entonces tú imagínate ese impacto, tú que hablas de las energías que salen de los seres que han vivido allí, imagínate que esa persona, ahora es un suponer, hubiese estado un tiempo enfermo, de Tailandia, hubiese estado un tiempo enfermo, y va y el hombre fallece. Y encima lo tienen en esa habitación durante meses o durante años. ¿Qué impacto tiene que tener eso en la habitación y en la casa? Sí, aunque sea una habitación, todo es energía. Quiero decir, se propaga. Por una parte está que no cortan el vínculo con la persona porque va a estar ahí, dale que te pego en la persona presente, estoy atrapando, y el otro ser puede estar ahí sin poder hacer el tránsito. Con lo cual, yo no sé en esta situación, aunque tengan el cuerpo, yo no, a ese nivel no claro, tengo no es referencia. un caso de aquí que tú hayas podido valorar, pero que a mí me ha llamado poderosamente la atención porque este dato no lo conocía. Y claro, por un momento he pensado, pero qué manera tan diferente de... Bueno, es que es la antítesis completamente. Porque aquí, si tú recuerdas cuando nuestros abuelos o las explicaciones que te daban de tus bisabuelos, tus antepasados, cuando uno fallecía en casa.
O sea, no hablamos de tan atrás. Fallecía en casa, estaba unos días en casa, se hacía el velatorio y de allí ya venía el entierro y todo la ceremonia, ¿no? Claro, ahora todo esto, como se ha medicalizado todo, ahora pues los trámites ya sabemos que no funcionan así. Por tanto, la despedida imagino que debe ser ahora pues como más radical, ¿no? Pim, pam, fuego, todo tan inmediato. Es necesario una despedida. Que no hay, o sea, este eslabón que teníamos con nuestros antepasados, porque era una cosa natural, en el día de hoy, con esta inmediatez, todo tan medicalizado, todo tan avanzado, este eslabón yo creo que lo hemos perdido. Entonces, las familias, aquel sentimiento de naturalidad ante un cambio de etapa, ¿no? Que es lo que otros contertulios nos han hablado sobre este tema a lo largo del tiempo de existencia de este programa. Claro, esto en el día de hoy se pierde esta información y entonces supongo que el sufrimiento a pérdida aún aumenta más de lo que debería ser. Claro, porque tú te despides de ese ser querido, es como que ya das permiso para que el otro se vaya y yo acepto que tú te vayas. Exacto. Es Entonces, mutuo. Es bidireccional este sentimiento. Si no hay esa despedida, es como me lo arrancan me arrancan el corazón de cuajo. Entonces es más desgarrador todavía. Todavía. Lo que pasa, enfocándolo de cara a mi trabajo, cuando tú decías, pues si es una persona que está enferma mucho tiempo, aunque se vaya, aunque el cuerpo ya no está en la casa, pero sí que es importantísimo hacer la terapia ambiental porque yo me he encontrado gente de comprarse un piso y decir, llevamos unos meses aquí, pero es que es como si nos sintiésemos sin fuerza, no tenemos ganas de terminar la mudanza, de tal. Y de ver en imágenes de esa zona donde era un espacio más vital, de estar la familia, una mujer enferma, muy delicada. Entonces, claro, a nivel molecular, la energía se ha ido perdiendo. Entonces, tú entras en osmosis con el lugar y como se ha chupado todo el campo vital, tú llegas allí y es como no hay oxígeno en esta habitación. No, entonces, es que además la física y la ciencia ya lo dice, que somos, habla la física cuántica, de que somos átomos en continuo movimiento, bueno, todo esto, claro, conforma un cuerpo energético y si hay emociones que te chupan. Sí, es decir, tú vas perdiendo tu energía conforme, amén, de que pueda haber sentimientos de esa persona que está enferma, de estar rabioso porque me ha tocado a mí esta enfermedad, de padecer con el dolor, de estar, pues eso, desgarrado, de ya no puedo más, de sufrir, y todas esas energías impregnan, es un ácido que te deteriora el ambiente, amén de esa desvitalización de la energía propia que hace que cuando tú llegues, pues eso, a nivel molecular ya no hay nada ahí. Me siento que no tengo fuerzas de nada, chica, llego a esta habitación y es que me entra un sueño, tengo la cabeza así, pues no hay energía. Entonces, por eso es muy importante limpiar. Pero que la gente tenga en cuenta que pasando una varita de incienso no limpio. Es como, mira, me levanto por la mañana y me lavo la cara, vale, pero si yo tengo un granito, si tengo un problema de la piel a nivel subcutáneo y tal, hay que ir a un aplicar otro producto profundo para limpiar esa memoria. Vale. Deberíamos aprender qué es vivir y también qué es morir, tal como conocían y sabían nuestros ancestros.
verla como una fase o etapa del ciclo vital del alma, para que podamos tomar conciencia de la eternidad y de nuestra efímera existencia en este plano. El ser humano es luz, pero si hay desajustes emocionales, esta máquina perfecta no funciona como debería y termina afectando a su alrededor. Si aprendiéramos a gestionar nuestras emociones desde la infancia, muchos de los temas tratados hoy quedarían reducidos a su mínima expresión. Aún hay mucho que aprender y camino por andar. Todo está mágicamente interrelacionado. El ser humano es más de lo que nunca nos dijeron. Nuestros ancestros son los que aún recordaban quiénes eran, pero la humanidad de este siglo deberá recordar reconectándose, porque tristemente el avance y la evolución nos hizo olvidar a muchos quiénes fuimos y quiénes somos. Así que en tu propia existencia lo más valioso son tus vivencias. ¿A quién dedicaste tu tiempo? ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste? Busca a tu propio ser interno. Trabaja la resiliencia, esa capacidad de enfrentarte a las adversidades que la vida te presenta. Esa fuerza interna que te empuja hacia adelante, permitiéndote ver el futuro con esperanza, sin importar los momentos de oscuridad que puedas vivir en tu presente. Porque sabes que a pesar de los retos y adversidades que la vida pueda presentarte, tú tienes lo necesario para poder superarlo, porque si buscas, siempre encontrarás la luz de ese faro que te iluminará en medio de la tormenta, para poder guiarte de nuevo a casa. Entonces hemos visto, como hemos comentado, cómo podemos abrirnos a la vida, cómo podemos abrir nuestra casa para cambiar esa energía a través de estas terapias, pero también hemos comentado anteriormente, que la gente lo sepa, que si no interesa hacer no es el momento, no sentimos que es el momento de hacer estas limpiezas, podemos hacer una terapia personal, para hacer esta sanación, primero nuestra, interna. El método ISIS te permite bien trabajar a nivel personal o a nivel de espacios habitados. Entonces, hay veces que si la persona está hecha polvo, pues hay primero que ir a nivel personal, ¿vale? O dices, es que no me acaba, lo de la casa no lo acabo de entender, tal. Vamos a trabajar a nivel personal. Y entonces, por lo menos ya vamos soltando lastre en ese periodo que está compungida o estoy, no sé qué va a ser de mi vida a partir de ahora. Vale. Es muy eficaz. Bueno, antes de acabar y que nos des el broche de oro, yo quiero comentar a la audiencia que nos esté viendo y que te vea por primera vez, que sepan que en el canal tenemos otra charla que se llama La alquimia del hábitat, que fue la primera que hicimos con Marien, también muy interesante para quien quiera verla, porque habrá gente que vea este contenido y no sabrá que hay otra charla anterior. Dicho esto, ¿tú quieres darnos ahora un broche final, unas recomendaciones últimas? No, que se abran a la vida, que se permitan que es posible soltar ese dolor y ese sufrimiento. Se puede borrar toda esa carga energética que te va a permitir florecer. Eso no significa que te vas a olvidar de esos seres queridos, sino que lo que te está atando al recuerdo, a no vivir, y te va a permitir este trabajo cumplir tu plan de vida, tu servicio, que has venido, lo que tienes que aprender. Entonces también invito a la gente que voy a estar próximamente o de cualquier lugar de España si quieren ir a Magic Internacional, que allí voy a dar también una ponencia sobre estos temas. ¿Qué días vas a estar? ¿Qué días vas a estar? Comenta los días. Voy a estar el sábado 4 de mayo a las 12:25, es cuando yo doy la ponencia. La ponencia. Perfecto. Entonces, si quieren conocerme o si quieren, vamos a tener oportunidad también de hacer un trabajo muy importante energético, amén de la ponencia.
Venga, pues perfecto. Aquí quedan emplazados todos los que quieran asistir al Magic para ver esta ponencia y esta charla tan interesante que nos ofrecerá Marien, y también conocer a muchas más contertulios, muchos más personas, pues muchas personas que también tienen muchas cosas que aportar. Entonces, como cierre a la charla tan interesante de hoy, esta vez he encontrado un texto de Christian Duberger del libro La flor letal, economía del sacrificio azteca. Y tú dirás, ¿qué me va a decir la Vicky hoy? Pues yo deseo que os guste y que, como siempre, ilumine vuestro camino. Porque hoy hablamos del duelo, de la pérdida, pero desde un punto de vista positivo. Desde un punto de vista positivo. Entonces, el texto dice: en Teotihuacán, los muertos no morían, sino que despertaban de un sueño y comenzaban a vivir de nuevo. Porque lo que la no existencia era cantada por los talamine, que eran los sabios, y los poetas. Se hacían preguntas como ¿por qué el hombre es pasajero? Las respuestas eran: solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad que venimos a vivir a la tierra. Ahí os dejo con la reflexión. Muy bonito, muy bonito. Ahí os dejo con la reflexión. Entonces, Marien, indícanos dónde podemos encontrarte para quien esté interesado en contactar contigo. ¿Dónde pueden encontrarte? Me podéis encontrar en Instagram, Alquimia del Hábitat, y también está mi página web, que es mariencarrión.com, y bueno, en LinkedIn también Marien Carrión y Facebook, ¿vale? Hay, pues a través de estos años hay muchos vídeos, mucha información. Y ahora supongo que tú dejarás mi WhatsApp. Sí, lo pondré en la descripción del vídeo. ¿Alguien quiere consultarme algo? Pues cada uno tiene su propia historia personal. Entonces a veces le gusta decirme, ocurre esto, pues yo le puedo orientar un poco en base de mi experiencia. A todos los que nos seguís, muchas gracias, y también gracias por compartir este rato de reflexiones profundas conmigo, y espero que os haya gustado. Y si es así, suscríbete a mi canal, toca me gusta, toca la campanilla para recibir futuras notificaciones de nuevo contenido, y sobre todo, comparte y difunde si te hizo reflexionar y te suma. Y nos vemos muy pronto de nuevo en la próxima charla, coloquio o reflexión de Tus palabras suman. Muchas gracias, Vicky, por esta oportunidad de poder compartir con gente que está en una situación de pérdida, darles alegría y que descubran que hay posibilidad de cambiar, y por este espacio tan maravilloso que tienes, que nos ayuda a reflexionar a todos con cada uno de tus invitados. Muchas gracias, Marien. Nos vemos muy pronto. Iremos allí a verte, a tu ponencia del Magic. Y abrazarnos en vivo y en directo. Un abrazo muy fuerte. Un beso. Un besito. Adiós. Gracias.